Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Capítulo 29. Era una noche de invierno, en lo alto de la región montañosa nevada de una tierra desconocida. La fuerte tormenta de nieve envolvió las tierras en oscuridad y hielo. No había fuentes de luz hasta donde alcanza la vista, solo la oscuridad y el frío, a excepción de un lugar determinado. En uno de los picos más altos, extrañamente se encontraba una gran estructura. Era una catedral gastada, inusualmente fuera de lugar considerando el entorno desolado del lugar. La catedral tenía un diseño gótico, tanto por dentro como por fuera. Su interior era enorme con alrededor de 200 metros desde el suelo hasta el techo. Había poca o ninguna fuente de luz, con la excepción de algunas velas, que estaban envueltas en vidrio, que iluminaban todo el lugar. Construida alrededor del siglo VIII, la catedral estaba casi en ruinas, con grandes agujeros en la azotea que permitían que entraran los vientos helados y que la nieve cayera sobre el suelo de mármol. Las paredes envejecidas estaban a punto de desmoronarse con amplias grietas por todas partes, que iban desde todo tipo de formas y tamaños. Los asientos de madera estaban arruinados, mostrando signos de descomposición, pero aún así los usaban las personas que se arrodillaban ante el altar. Crucem Santam subit el que llevó la Santa Cruz qui infernum confregit, quien destrozó el infierno Accintus est potentia estaba ceñido con poder surrexit die tertia. Aleluya. Se levantó al tercer día. Aleluya. Una canción inquietante pero hermosa, que encajaba perfectamente con la antigua catedral oscura, fue cantada por la gente en el interior mientras el sacerdote estaba de pie junto al altar. El sacerdote era un hombre muy guapo, que aparecía alrededor de los 30 años, con cabello castaño largo hasta los hombros que se rizaba al final y un mentón de forma cuadrada con una barba recortada a juego con su cabello. Su expresión era feroz y endurecida por la batalla, poseyendo una mirada penetrante solo con sus ojos. La túnica que se puso era de color negro azabache, en lugar del blanco tradicional. Una faja dorada descansando sobre sus hombros con el símbolo de la cruz incrustado en la tela en ambos extremos y finalmente un collar de cruz dorada alrededor de su cuello que brillaba intensamente incluso dentro de la oscuridad de la catedral. No estaba solo y la multitud no estaba vestida con ropas sencillas de civil. Todos los hombres vestían gabardinas de sacerdote de color negro, mientras que las mujeres vestían túnicas de monja oscuras. Cada uno de ellos también llevaba el mismo collar de cruz dorada. Debido a la tenue iluminación del lugar, estas personas estaban envueltas en sombras, lo que las hacía aparecer como siluetas con solo su figura y las cruces doradas visibles. Fue una misa donde todos los asistentes eran en realidad sacerdotes. Entonces vi cuando el Cordero rompió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado en tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando y a conquistar. La voz fuerte y profunda del sacerdote principal resonó por los pasillos mientras pasaba una página de un gran tomo que tenía frente a él en el altar. Cuando rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro, un caballo rojo, y al que estaba sentado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataban unos a otros, y se le dio una gran espada. El sacerdote pasó otra página y continuó. Cuando rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: ven. Miré, y he aquí, un caballo negro, y el que estaba sentado en él tenía una balanza en la mano. Y oí algo como un voz en el centro de los 4 seres vivientes que dice: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 cuartos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. El sacerdote volvió a pasar otra página. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo de ceniza, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía con él. Se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con pestilencia y con las fieras de la tierra. En ese momento, el sonido de las puertas abriéndose llamó la atención del sacerdote. Sus ojos se lanzaron hacia arriba para ver a un hombre entrar al salón, haciendo un gesto con la cruz antes de caminar hacia el altar. Les pido disculpas, hermanos y hermanas, pero debemos llevar la Santa Eucaristía a un final temprano, dijo el sacerdote, haciendo que los asistentes arrodillados se pusieran de pie en silencio antes de comenzar a salir voluntariamente del salón, dejando a ambos hombres en la sala. El último libro del Nuevo Testamento, dijo el hombre que entró al salón antes mientras se detenía justo al pie del altar. Juan de Patmos, 6.
1:8 del libro del Apocalipsis. Correcto, dijo el sacerdote, cerrando el libro antes de llevarlo a un recipiente junto al santuario del altar. El hombre esperó pacientemente a que el sacerdote colocara el libro dentro del contenedor y observó cómo se tomaba su tiempo para bajar las escaleras del altar. Entonces, ¿a qué le debo esta visita?, preguntó el sacerdote. Es bastante grosero con nuestro señor interrumpir una santa misa. Me temo que he traído noticias terribles del país de Japón, dijo el hombre. Ah, sí, la nación controlada por los dioses paganos del sintoísmo, dijo el sacerdote con una amplia sonrisa. Su voz era tranquila y suave pero con un toque de veneno en las últimas palabras. Parece que las facciones Shinto y Youkai están en guerra, explicó el hombre. Ya había tenido lugar una gran batalla y las bajas son altas en lo que a mí respecta. No hay nada de malo en eso, dijo el sacerdote. Si dos facciones paganas quieren matarse entre sí, déjelos, no es de nuestra incumbencia. Desafortunadamente, Amaterasu y Yasaka no están luchando entre sí, sino que están luchando juntos, dijo el hombre. Contra el Imperio Azrayano. Los ojos del sacerdote se entrecerraron después de escuchar esto. No dijo una palabra, pero el aire alrededor de los dos se espesó. El Imperio del Mal ha regresado, habían puesto sus ojos en Japón y están comprometidos a conquistarlo, continuó el hombre. Ya han conquistado el reino de Hades antes de esto, matando a innumerables griegos en el proceso. He escuchado rumores de su regreso, pero no esperaba que fueran realmente ciertos, señaló el sacerdote. El Imperio Azrayano, marchando su ejército de muñecos sin sentido en suelo extranjero, como si fueran sus propias tierras. Incluso después de todos estos años, estos belicistas son tan descarados y bárbaros como siempre. ¿Cuál es la respuesta del Vaticano a esto? Aún se están recuperando después de brindar ayuda a las conquistas de los demonios de las tierras orcas de Durotar, respondió el hombre. El Vaticano y el cielo ignoran actualmente el caos. El Vaticano en realidad se puso del lado de nuestros enemigos mortales, mientras que sin pestañear en los movimientos del imperio, dijo el sacerdote con amargura. ¿Hasta dónde cayó la iglesia? Independientemente, no importa si el Imperio Azrayano marcha sobre tierras paganas o católicas, no podemos permitir que estos malditos demonios extiendan su vil corrupción sobre la tierra una vez más. Debemos tomar la espada de inmediato y unir a nuestros ejércitos en la batalla. El hombre dijo. Deben pagar con sus vidas por cometer el mayor de todos los pecados, el asesinato de nuestro Señor. Que el acero de nuestras espadas golpee a todos y cada uno de los herejes azrayanos que se atrevan a existir en este mundo, declaró el sacerdote. En nombre de la venganza por la Santísima Trinidad, partiremos hacia el país del sol naciente, amén. Los relámpagos cayeron del cielo mientras la fuerte lluvia seguía cayendo sin señales de detenerse. Empapado de agua de lluvia justo fuera del cráter, Issei miró en silencio a la distancia. No había nada más que terreno abierto hasta donde alcanzaba la vista. Innumerables barrancos profundos esparcidos por todo el lugar, grandes charcos de magma ardiente endurecido lentamente hasta convertirse en roca por la lluvia, y múltiples cráteres se vieron por todas partes, de todas las formas y tamaños. La una vez floreciente ciudad de Kuo fue completamente destruida. Los edificios que una vez ocuparon la tierra no estaban por ningún lado. No había nada más que destrucción hasta donde alcanza la vista. No muy lejos de él, los guardias pretorianos, menos Primus, estaban todos cerca mirándolo. Parece que el Supremo actual ha absorbido completamente al Supremo pasado. Zoro se volvió hacia Kuesu. ¿Sientes algo inusual en él? Su energía actual ha aumentado en comparación con su estado antes de los eventos recientes, dijo Kuesu, sus ojos brillando con magia mientras escaneaba toda la firma energética de Issei. Aparte de eso, no veo ninguna anomalía, ni física ni espiritualmente. Los guardias pretorianos se sentían ansiosos por lo que había sucedido recientemente. Issei ganó la batalla contra Vladimir, convirtiéndolo en el gobernante indiscutible del Imperio Azrayano. Pero no pudieron evitar preguntarse si el Supremo estaba bien o no. Nunca antes habían visto a su creador como dos individuos y no saben qué sucede si uno absorbe al otro. ¿Su mente es de la misma manera? ¿Su cuerpo siente algo diferente? ¿Estaba su espíritu estable? Estos eran el tipo de preguntas que preocupaban a los guardias pretorianos. Yo mismo, no pude ver ningún problema con nuestra amada, dijo Vladimir con una expresión tranquila. Estoy seguro de que no nos preocupamos por nada, pero ¿qué pasa si hay algo mal con el Supremo?, preguntó Moka. Por lo que sabemos, algo podría no ser estable dentro de él que no conocemos, sin mencionar si la personalidad del Supremo sigue siendo la misma o no, añadió Yuno. Si los Supremos pasados y actuales se fusionaron, ¿qué tipo de persona es él ahora? Yo también me pregunto sobre eso, estuvo de acuerdo Zoro.
Su personalidad cambió de nuevo a su yo anterior, permaneció igual o se convirtió en una mezcla de los dos. Su personalidad es lo último que debemos considerar, dijo Kuesu. Deberíamos concentrarnos en tratar de asegurarnos de que nada está mal tanto en su cuerpo como en su alma, sobre todo si tú mismo, no pudiste encontrar nada malo en nuestro amado. Entonces estoy segura de que no hay ninguno, Kuesu, dijo Verónica, silenciando al resto de sus compañeros guardias. Estoy totalmente de acuerdo, querida hermana, dijo Vladima con una sonrisa. En cuanto a su personalidad, por otro lado, Verónica se apagó cuando comenzó a acercarse a Issei por detrás. Se lamió los labios en el camino mientras lo miraba desde atrás como un depredador acecha a su presa. ¿Mi amado? Verónica gritó, haciendo que Issei se volteara para mirarla. ¿Qué es? Issei ni siquiera pudo terminar sus palabras cuando Verónica de repente envolvió sus brazos alrededor de su cuello y capturó sus labios. Ella se empujó más cerca de él, presionando sus grandes pechos contra su armadura mientras sostenía su nuca para acercarlo más a ella. Issei quedó completamente desprevenido por esto, especialmente la parte en la que sintió que Verónica metía la lengua en su boca. Echó la cabeza hacia atrás para poder respirar mientras se quedaba sin aire por el inesperado beso. «Veroncia, ¿por qué hiciste eso de repente?» Issei exclamó con un tono bastante molesto, no algo que cualquier persona haría después de recibir un beso de una mujer tan atractiva como Verónica. Sí, su personalidad sigue siendo la misma, dijo Verónica lo suficientemente fuerte como para que los otros guardias pretorianos la oyeran cerca. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Verónica no lo dejó terminar y acercó su cabeza, plantando sus labios contra los de él una vez más. Verónica devastó los labios de Issei, más de lo habitual. Se empujó hacia adelante mientras acercaba a Issei a ella. Lo hizo con tanta fuerza que sin la armadura, Issei estaba seguro de que sería aplastado debido a su monstruosa fuerza. Issei ya sabía que si Verónica era así, había poco que pudiera hacer para detenerla, así que se rindió después de unos segundos. Pasó más de un minuto hasta que Verónica retiró los labios, dejando un rastro de saliva entre sus lenguas. Delicioso, Verónica dejó escapar un ronroneo muy seductor. ¿Me estabas besando o asfixiándome? Issei preguntó con una ceja levantada. Si quieres hacer algo así, al menos avísame de antemano, no me gusta que me sorprendan. Oh, Dios mío, si eso te molesta tanto, ¿por qué no devuelves el favor? Verónica se humedeció los labios. ¿Qué tal si me sofocas esta vez? Toda mi ciudad natal se aplanó, ¿y quieres que te bese? Una buena manera de rejuvenecer el alma después de todo el estrés, ¿no estás de acuerdo? Issei estaba sintiendo muchas cosas después de presenciar lo que le sucedió a Kuo, y estrés definitivamente no era la palabra adecuada para describirlo. Solo, quítate de encima por favor, dijo Issei, prácticamente solicitando a Verónica esta vez. De inmediato, mi amado, dijo Verónica mientras se apartaba de él. Fue entonces cuando el resto de la guardia pretoriana se acercó a los dos. Si puedo preguntar, Supremo, ¿cómo te sientes en este momento? Preguntó Kuesu con preocupación. ¿Sientes algo extraño después de fusionarte con tu yo pasado? Excepto por el hecho de que Kuo ya no existe y los responsables de todo todavía están ahí fuera, estoy bien, dijo Issei, no sentía nada diferente más que el hecho de que su energía se había vuelto más fuerte. ¿Qué pasó después de quedar atrapado en la barrera de todos modos? ¿No recuerdas lo que pasó, Supremo? Vladima preguntó, haciendo que Issei negara con la cabeza. Me peleé con una persona no deseada, como ya viste, dijo Issei. Perdí el conocimiento cuando estaba luchando contra el ejército de samuráis y youkai. Las fuerzas Shinto y youkai te estaban acorralando. Nuestra amada Verónica dio un paso adelante para explicar. Pero antes de que pudieran eliminarte, inesperadamente creaste un general y una legión roja para protegerte. Después de eso, apareció el acantor y destruyó el lugar. Issei ladeó la cabeza para mirar a Verónica y preguntó. ¿El acantor? Sí, Verónica asintió. Es tu creación más fuerte, mi amado. ¿Fue la razón detrás de toda esta lava de Moltan la creación más fuerte? Preguntó Issei. ¿Quiere decirme que hay alguien más fuerte que ustedes aquí? No alguien, sino algo, Supremo, lo corrigió Kuesu. El acantor es una bestia que no se parece a ninguna otra, tiene la capacidad de crear literalmente volcanes activos que podrían convertir todo un paraíso en una distopía ardiente. Solo te superaba en términos de poder dentro de todo el imperio azraeliano, ninguno de los guardias pretorianos pueden derrotarlo en combate singular. Si es tan poderoso, ¿por qué no lo usamos antes? Issei preguntó, si el acantor era tan fuerte como lo describió Verónica, entonces habría sido más fácil usarlo en lugar de confiar en las legiones rojas.
¿Lo estamos reservando como la primera Legión Roja? Desafortunadamente no respondió Verónica. El Acantor es demasiado poderoso, hasta el punto de que no reconoce ninguna autoridad más que tú, nuestro amado. Nadie lo manda sino su creador, ni siquiera por nosotros en lo que respecta a Issei, los guardias pretorianos solo lo superan en términos de autoridad. Mientras no dijera nada, el imperio seguiría sus órdenes. Entonces, si el Acantor era lo suficientemente fuerte como para ser independiente de ellos, de hecho era una bestia aterradora. Entonces, ¿dónde está ahora? Preguntó Issei. Actualmente se dirige hacia el norte desde aquí, nuestro amado, dejando un rastro de destrucción en su camino, respondió Vladima. Hemos decidido dejarlo así por ahora, solo terminaremos peleando si intentamos controlarlo. Si Issei era el único al que Acantor escuchó, entonces fue una decisión inteligente para los guardias pretorianos dejarlo estar, él podría ir él mismo y ordenarlo en lugar de usar la fuerza para intentar detenerlo. ¿Qué pasa con las facciones Shinto y Youkai? Issei preguntó de nuevo. ¿Dónde están ahora? Sus fuerzas fueron aniquiladas por los Acantor, pero las más importantes aún están ahí fuera, explicó Zoro. Es seguro asumir que actualmente se están preparando para otro asalto contra nosotros. Debemos contraatacar mientras aún están reuniendo sus fuerzas, dijo Verónica. Primus había desplegado 12 legiones en total para la primera ola, pero se aseguró de separarlas en 4 grupos debido a la amenaza del armamento humano que Amaterasu tiene en su arsenal. Uno de esos grupos está siendo atacado por un gran grupo de fuerzas sintoístas lideradas por Susanoo. Me aseguré de enviar otro grupo para reforzar, pero les tomará algún tiempo llegar. Están superados en número, pero el general Darius y el general Draven están aguantando lo mejor que pueden, agregó Vladima. Sin embargo, estoy seguro de que habrá muchas bajas de nuestro lado. Issei pensó en el asunto. Por un lado, tenía un grupo de legiones que necesitaban urgentemente refuerzos y por el otro estaba el Acantor suelto. Sería mejor dejar el Acantor por el momento y reforzar las legiones primero, nuestro amado, dijo Verónica, después de notar la expresión preocupada del rostro de Issei. Ya perdimos 4 legiones enteras durante la batalla de Kuo, sería un problema para nosotros si perdemos 3 más, pero no podemos ignorar al Acantor, dijo Issei. Si continúa su alboroto en el norte, quién sabe cuántas vidas tomará. Si ignoramos a las legiones, también se perderán muchas vidas, señaló Moka. Entonces deberíamos separarnos, sugirió Issei. Moka, Zoro, Yuno y Kurumi, chicos, vayan y ayuden a las legiones de inmediato. Sí, Supremo. Vamos. Con eso, los 4 guardias pretorianos volaron, se dirigieron directamente hacia el este para ayudar a las legiones rojas, mientras que Issei y los 3 guardias pretorianos restantes, Verónica, Vladima y Kuesu, se quedaron atrás. Unos segundos más tarde, Issei sintió un cierto par de energías familiares cerca. Saltó hacia la dirección en la que sintió las energías. Al ver a su creador moverse, los 3 guardias pretorianos restantes lo siguieron de cerca. Una vez que aterrizaron, se encontraron con los 2 que ayudaron a Issei en su batalla anterior, Sagi y Kuroka. Issei. Gritó Sagi. Issei se acercó a los 2 y vio sus condiciones. Las múltiples heridas sangrantes en sus cuerpos, los arañazos y hematomas que sufrieron. Recibieron todo esto porque lo ayudaron en su propia lucha. Issei, esa armadura que estás usando. Sagi se calló, vio a su amigo usando extrañamente la misma armadura que el hombre con el que pelearon antes. Sin embargo, esta versión era más pequeña, una que se ajustaba perfectamente a la estructura más pequeña de Issei en comparación con el hombre anterior. Es una larga historia, la explicaré más tarde. Issei se volvió hacia los guardias pretorianos. Kuesu, cúralos. Sí, Supremo, respondió Kuesu mientras daba un paso adelante. Abriendo su tomo, la guardia pretoriana cantó algunas palabras antes de liberar una ola de energía verde que envolvió a Sagi y Kuroka junto con el área que los rodeaba. Inmediatamente, comenzaron a sentir que recuperaban sus fuerzas. Sagi observó con asombro cómo todas sus heridas comenzaban a sanar rápidamente, junto con el dolor que sentía. Al segundo que la niebla verde desapareció, los 2 estaban en perfectas condiciones. Sin tener en cuenta las ropas rotas que se pusieron, fue como si nada les hubiera pasado. Increíble, he vuelto a la normalidad, dijo Sagi mientras se inspeccionaba y no veía absolutamente ninguna herida. Es como si te hubieras bebido una botella entera de lágrimas Fenex, ¿verdad? Kuroka dijo, ella ya conocía de antemano los poderosos hechizos curativos del mago azraliano, así que no estaba tan sorprendida como Sagi. ¿Por qué estás aquí, Sagi? Preguntó Issei. ¿Qué pasó con Rias y los demás? No lo sé, respondió Sagi.
Deberían haber estado aquí, la ciudad estaba siendo atacada después de todo, fueron llevados por Ajuka, Belzebub, Issei y Sagi se volvieron hacia Verónica, quien dio un paso adelante y respondió a sus preguntas. ¿Estás segura de eso, Verónica? Preguntó Issei. Sentí la energía del Mao por un breve momento antes, agregó Verónica. Estoy seguro de que fue él ahora que lo mencionaste, puedo recordar una luz verde brillante que salió de la nada y me rodeó, dijo Sagi, llamando la atención de Issei una vez más. ¿Luz verde? Preguntó Issei. Sí, era un portal de salto usado para teletransportar gente, dijo Sagi. Estaba a punto de ser transportado, pero casualmente una roca de una de esas catapultas se estrelló cerca de mí, enviándome a volar e impidiendo que el salto continuara. Lo encontré inconsciente en el suelo cuando estaba corriendo a la escuela para buscar a mi hermana, agregó Kuroka. Fue entonces cuando descubrimos que los dos demonios de la escuela fueron transportados por el Mao y solo él se quedó. Era extraño que un Mao se llevara a los nobles que custodiaban la ciudad en el momento en que la ciudad era atacada. Era como si Ajuka permitiera que las facciones Shinto y Youkai llevaran a cabo su operación. ¿Era posible que les permitiera atacar la ciudad, específicamente los azrayanos? ¿Quién hizo esto, Issei? Sagi demandó, su voz llena de ira. ¿Quién hizo todo esto? Las facciones Shinto y Youkai, dijo Issei, sintiendo un sabor amargo en su boca mientras pronunciaba esas palabras. Ellos fueron los responsables de destruir nuestra preciosa ciudad natal. ¿Por qué? Preguntó Sagi. Primero fue el orfanato y ahora todo el pueblo. ¿Por qué iban a hacer algo así? Issei no respondió, de hecho, no pudo. Su presencia allí fue la razón por la que las facciones Shinto y Youkai atacaron en primer lugar. Le exigieron que se fuera del país pero se negó. Trató de hablar con ellos, intentó asegurarles que tenía la intención de hacerles daño, pero no lo escucharon. En cambio, devastaron la ciudad e intentaron matarlo. Pensando en ello, Issei no pudo evitar culparse a sí mismo por todo lo que había sucedido. Si no hubiera visitado el orfanato, los griegos no lo habrían volado. Si simplemente dejara el Kuo, probablemente la ciudad todavía estaría intacta. Podría haberlo prevenido todo simplemente no estando allí. Pero no importaba, lo que se hizo, se hizo. Todo lo que le quedaba era pagar las deudas que tenía con los que lo agraviaban. No importa por qué, Sagi, respondió Issei. Lo importante es que todavía lo hicieron y no puedo permitir que esto quede impune. Pagarán por lo que han hecho, lo juro. Al escuchar esto, Sagi apretó los puños con tanta fuerza que la sangre comenzó a derramar sus palmas. Voy contigo, Issei ya esperaba este tipo de respuesta. Era natural después de lo que le pasó a Kuo y especialmente de lo que le pasó al orfanato. Tengo que decirte que los demonios en realidad no nos ven de una manera positiva, señaló Issei. No te tomarán amablemente si te asocias conmigo. Mataron a mi madre, Issei. Sagi gritó. Ellos mataron a todos esos huérfanos y piensas que simplemente me sentaría y dejaría que se salieran con la suya. Issei se sorprendió un poco por el arrebato de Sagi. Podía ver claramente las emociones de su amigo solo en sus ojos, ardiendo de rabia y odio por las personas que se llevaron a su persona más preciada. Al ver sus ojos, Issei pudo entender los sentimientos de su amigo. Si una persona que mató a su persona más preciada, que era su hermana, todavía estaba ahí, entonces él tampoco podría controlar su ira. Tendría la misma reacción que tuvo Sagi. Puedo dejarte venir conmigo, pero ¿estás realmente seguro de ir en esta dirección, Sagi? Preguntó Issei. Eres un demonio y si te ven conmigo, no dudarán que te declararán extraviada. Una vez que tomes este camino no hay vuelta atrás. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por venganza? Sagi permaneció en silencio por un momento. No sabía por qué los demonios lo nombrarían como un callejero si iba con Issei, pero como su amigo lo dijo, tuvo que creer que realmente sucedería. Recordó todos los recuerdos que tuvo durante su tiempo con su nobleza. Todo el tiempo que pasó entrenando para fortalecerse, cumplió con todos sus deberes para el consejo estudiantil y todo lo que hizo por su maestra, Sona Shitri, la mujer que siempre amó. Si lo que Issei había dicho era cierto y lo considerarían un callejero, entonces ya no estaría sirviendo bajo las órdenes de Sona. Sería separado de la mujer de la que se había enamorado. Una parte de él quería declinar, seguir siendo su sirviente. Pero las ardientes llamas de odio dentro de su corazón eran abrumadoras, la sola idea de que los que destruyeron sin piedad el orfanato y masacraron a las personas que estaban dentro todavía andaban sueltos por ahí lo ahogaba en rabia. Todos deben pagar por sus pecados. Deben sufrir. Sí, dijo Sagi, su voz era suave pero rebosante de emociones. Llévame contigo, permíteme darle a mi familia la justicia que se merecen.
Issei miró a Sagi con una expresión estoica antes de responder muy bien. De hecho, quería que su amigo se negara, para poder mantenerse al margen de esto. Pero sabía que era mejor no detenerlo en este punto. Una vez que un hombre dio su respuesta final, ciertamente la cumplirá. Todo lo que Issei pudo hacer a partir de ese momento fue unirse a su amigo en su viaje de venganza. Ustedes dos, vengan con nosotros, comenzaremos por terminar algunas cosas antes de comenzar nuestro asalto. Issei luego se volvió hacia los guardias pretorianos. Llévanos a la Cantor de inmediato, amado nuestro. Verónica respondió con una pequeña inclinación de cabeza. Issei se envolvió con su energía carmesí y voló hacia arriba con los guardias pretorianos detrás de él. Sagi y Kuroka, que eran ambos demonios, sacaron sus alas de murciélago y lo siguieron justo después. Liderados por los tres guardias preocianos en el frente, el grupo se dirigió directamente hacia el norte, donde esperaban encontrarse con el Akantor y, con suerte, detener su alboroto. Cuando todos abandonaron el área, cierta criatura apareció del suelo. Era un kami terrestre, que poseía la capacidad de fusionarse con el suelo para camuflarse. El kami observó desde abajo mientras los azrayanos volaban alto en el aire con gran velocidad antes de contactar a su superior a través de la telepatía. Lord Susanoo, el enemigo en movimiento, informó el kami. Después de informar a su superior, el kami se dio la vuelta para irse, pero de repente jadeó cuando sintió un dolor punzante inesperado en su pecho, seguido de un desbordamiento de sangre saliendo de su boca. Miró hacia abajo y vio la hoja de una espada katana saliendo de su pecho izquierdo, alrededor del área donde estaba su corazón. Solo tuvo unos segundos para reaccionar hasta que la fuerza de sus rodillas se desvaneció y cayó al suelo sin vida, el asesino de pie junto a su cadáver. ¿Estás seguro de que ahora nos pondremos del lado de los azrayanos, Lord Tsukiyomi? Tsukuyomi no Mikoto, el dios de la luna de la facción Shinto, fue el asesino de los kami fallecidos en el suelo. El reinado de mi hermana está llegando a su fin, dijo Tsukuyomi a uno de sus subordinados cerca. Si nos unimos a su batalla, también nos uniremos a su destino. Ponerse del lado del imperio azrayano es la única forma de garantizar nuestra supervivencia, pero milord, el imperio azrayano nunca ha tenido aliados antes. ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos tratarán como esclavos? Nuestra alianza con el imperio azrayano es solo un medio de supervivencia. No tengo intenciones de comprometerme con ellos. Cuando destruyan Takamagahara, seremos nosotros los que nos convertiremos en la nueva facción sintoísta y usaremos el imperio azrayano en nuestro beneficio. Tsukuyomi había escuchado sobre la resurrección del Señor de la Sangre de Amaterasu. Según la información, el nuevo Bloodlord no era como el del pasado. No era tan poderoso como antes y definitivamente no tan sediento de sangre. Si el actual Señor de la Sangre estuviera más cerca de lo que las descripciones sobre él decían, que Tsukuyomi estaba seguro de que de alguna manera podría usarlo en su beneficio. Incluso con los guardias pretorianos dándole consejo, no importa, una oveja liderando un ejército de leones no es rival contra un ejército de ovejas liderado por un león. Después de todo, mientras que la situación dentro del país de Japón en el mundo humano se agravaba, otra batalla tuvo lugar dentro del reino de Hades. La base azrayana construida dentro del reino estaba sitiada por un gran ejército, alcanzando alrededor de 340.000 soldados con una gran caballería y miles de carros. Las 6 legiones rojas, que estaban estacionadas allí, fueron completamente superadas en número, y solo consistían en 120,000 infantes, 48,000 jinetes, 12,000 bestias salvajes y 24,000 wyverns. Los griegos tenían a su ejército en espera mientras decenas de catapultas bombardeaban la base con piedras de fuego. Los cantos rodados llovieron sobre la base azrayana, dejando grandes abolladuras en los robustos muros y fortalezas, mientras se extendía el fuego salvaje por toda la guarnición para que los legionarios lo apagaran. Al ser superadas en número, las legiones permanecieron dentro del muro para explotar su ventaja fortificada, protegiendo cada centímetro en la parte superior de las plataformas. Si los griegos los atacaran, los azrayanos usarían las defensas de la base a su favor. Y si los azrayanos atacaran primero, estarían abandonando sus posiciones defensivas y se enfrentarían a un ejército más grande que el suyo. Ambos lados no querían cargar primero, lo que provocó el uso de artillería. Prepara las artillería. Budo, uno de los 4 generales que estaban apostados allí, ordenó a las tropas. En respuesta, los legionarios alinearon sus propias catapultas para tomar represalias. Cargaron cada uno con grandes cantos rodados de piedra que fueron empapados con aceite inflamable negro para ser encendidos antes del lanzamiento. Fuego.
A la orden del general, todas las catapultas se lanzaron al mismo tiempo con sus propios proyectiles en llamas. La ráfaga de bolas de fuego cayó sobre el ejército griego, pulverizando a todos los soldados que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en la explosión. Sin embargo, la mayoría de los cantos rodados fueron destruidos en pequeños pedazos antes de que un determinado individuo pudiera tocar el suelo. Era la diosa de la caza, Artemisa. Con su poderoso arco en la mano, disparó poderosas flechas que atravesaron fácilmente los proyectiles como si fueran frutas. Su precisión piadosa le permitió alcanzar sus objetivos con cierta precisión, a pesar de disparar rápidamente su arma. Con la diosa actuando como centinela en el cielo, las catapultas se volvieron irrelevantes. Budo vio cómo los proyectiles se iban haciendo añicos uno a uno e inmediatamente ordenó otro asalto a acorazados. A su mando, 5 acorazados a balón formaron una línea sobre la base de Azralian. Una vez en formación, sus 2 cañones de triple cañón se levantaron en cierto ángulo, apuntando directamente al ejército enemigo. Fuego. Los acorazados a balón dispararon simultáneamente al mismo tiempo, causando un sonido atronador con cada disparo. Los proyectiles eran todos de energía mágica ardiente y eran mucho más poderosos que las catapultas ordinarias. Artemis disparó una andanada de flechas al cielo y desvió muchos proyectiles, pero aún hubo algunos que lograron atravesar y bombardearon a los griegos, esparciendo fuego salvaje en el área de la explosión que quemó a todos los soldados dentro del alcance. Los acorazados a balón no perdieron tiempo en recargarse y, en solo unos segundos, dispararon otra andanada. Y al igual que antes, Artemis desvió la mayoría de los proyectiles, pero no todos. Fue entonces cuando apareció otra diosa en escena. La diosa de la sabiduría y la guerra, Atenea, se lanzó hacia los rayos de llamas entrantes y con un movimiento de su lanza, creó una onda de choque en forma de arco y destruyó los proyectiles restantes. Pequeña diosa molesta, gruñó Budo antes de lanzarse al aire. A medida que el general ascendía, comenzaron a aparecer nubes de tormenta seguidas por violentos estallidos de relámpagos y truenos rugientes. El rayo golpeó al general, dándole poder con una inmensa energía. Esta escena se vio entre los 2 ejércitos, que inspiró coraje de su lado y miedo del otro. Fortalecido por los rayos del cielo, Budo reunió una gran cantidad de energía hacia ambas manos antes de disparar un rayo de electricidad hacia el ejército griego. Como un poderoso martillo del cielo, el rayo avanzó hacia el ejército griego, haciendo que los soldados vacilaran. Atena preparó su escudo para desviar el rayo, pero antes de que pudiera, el rayo se detuvo repentinamente a mitad de camino, liberando una onda de choque caótica que los soldados griegos se vieron obligados a esconder detrás de sus escudos para protegerse. Al mirar más de cerca, Atenea vio la figura de una persona que parecía ser la responsable de detener el poderoso rayo. Una vez que el rayo desapareció, el individuo que lo detuvo permaneció. Budo entrecerró los ojos al ver quién era. Así que finalmente regresaste aquí, Hades, dijo. Estoy aquí para recuperar lo que es mío. Hades, el que detuvo el rayo, dijo antes de levantar el bastón que sostenía en su mano para manifestar una espesa niebla pálida, que consta de innumerables almas amontonadas unas sobre otras. Con un movimiento de su bastón, Hades lanzó la niebla del alma hacia la base azrayana, y siguió creciendo en tamaño a medida que avanzaba cada vez más cerca. En respuesta, Budo levantó una mano y fue alcanzado por varios rayos al mismo tiempo. Con la electricidad rodeando toda su mano, el general lanzó un puño hacia abajo, disparando múltiples rayos en el suelo que detuvieron el avance de la niebla de las almas. La niebla creció en tamaño, tratando desesperadamente de abrirse paso para llegar a la base enemiga, pero Budo aumentó aún más el poder del rayo que luego se transformó en una gran muralla que mantuvo a raya la niebla. Ambas energías chocaron entre sí, pero al final, demostraron ser iguales en poder, ya que tanto la niebla del alma como el muro de rayos se destruyeron mutuamente al final. Al ver que su ataque se desvió por completo, Hades dirigió su atención a Budo en el cielo. Entre todos los azrayanos dentro de la base, sin duda era el más fuerte que tenían, superando incluso a sus compañeros 3 generales que comandaban las legiones junto a él. Si los griegos esperaban ganar la batalla, el general azrayano Budo debía ser derrotado. «Me ofrecerás tu alma en compensación por construir tus sucias estructuras en mi territorio», dijo Hades con su voz espectral antes de lanzarse hacia el general. Budo vio al dios griego entrante e inmediatamente bloqueó su ataque. La colisión liberó una poderosa onda de choque que fue sentida incluso por los que estaban en el suelo debajo. Hades convocó una gran cantidad de fuego ardiente que envió para rodear a su oponente. Budo respondió liberando una gran explosión de energía relámpago de su cuerpo, manteniendo a raya las llamas.
Los dos pronto se involucraron en un feroz combate aéreo, golpeándose y bloqueando los ataques del otro. Mientras los dos se enfrentaban desde arriba, la batalla desde abajo continuó. Los acorazados a balón siguieron adelante e inmediatamente se recargaron de nuevo, y Artemis utilizó esto para su ventaja. Rápidamente cargó su arco con una flecha que estaba envuelta con su energía divina. Después de apuntar directamente a uno de los acorazados por solo una fracción de segundo, soltó la cuerda. Su flecha viajó a una velocidad instantánea con gran precisión, atravesando fácilmente el grueso recorrido blindado de la nave, lo que resultó en múltiples explosiones internas que provocaron una reacción en cadena de más explosiones. El daño de una sola flecha de la diosa fue más que suficiente para hacer que uno de los grandes acorazados descendiera al suelo, provocando una explosión aún mayor una vez que se estrelló, lo que destruyó una gran parte de la base. Artemis cargó otra flecha y disparó contra el acorazado que estaba al lado, destruyéndolo de la misma manera que la primera. Y al igual que el primero, la nave se incendió y se estrelló en otra área de la base, destruyéndola con una gran explosión de fuego. Artemis logró destruir 2 acorazados a balón seguidos hasta que otro general voló y bloqueó personalmente sus flechas para proteger las 3 naves restantes. No puedo permitir que destruyas más de nuestros barcos, dijo el general. Asegúrate de defenderlos entonces, dijo Artemis mientras disparaba otra andanada de flechas. El general reaccionó rápidamente y desvió todos los proyectiles entrantes. Artemis disparó más flechas con un ritmo más rápido la segunda vez, pero el general continuó desviando todas y cada una de las flechas. Mis flechas no pueden hacer nada con esos generales que protegen sus barcos, dijo Artemis mientras disparaba otra flecha que fue desviada por el general Afraliano nuevamente. Continúa disparándoles, dijo Atena. Úselos tanto como pueda antes de involucrarnos. En ese momento, apareció un gran portal frente al ejército griego. Ambas diosas miraron mientras el portal crecía en tamaño hasta que finalmente se abrió. ¿Es prudente usarlos esta hermana temprana?, preguntó Artemis, sabiendo completamente lo que significaba el portal. Tenemos a los azraelianos superados en número, ¿no deberíamos preservar a las criaturas antes de marchar sobre Japón? Debemos minimizar las bajas de esta batalla tanto como podamos, respondió Atena. Si estos monstruos pueden hacer eso, entonces es una opción viable. Las diosas griegas vieron cómo el suelo comenzaba a temblar. Avanzando pesadamente a través del gran portal había un gigante tan espantoso con 50 cabezas y 100 brazos musculosos. Cada cabeza gritaba y rugía fuerte, creando un horrible sonido de gritos de batalla. Sus miembros se agitaban y golpeaban por todo el lugar, cada uno con diferentes tipos de armas que iban desde espadas, lanzas, hachas, mazas y más. Algunos brazos eran más grandes que otros, y varios más pequeños sobresalían de ellos, y el tamaño de las armas dependía del tamaño de los brazos. La criatura no estaba sola y apareció otro gigante de aspecto similar, que también poseía 50 cabezas y 50 pares de manos. También estaba armado con varias armas como la primera, pero algunas de sus extremidades eran más grandes que las que tenía la primera criatura. De hecho, sus brazos eran lo suficientemente largos para llegar al suelo, lo que le hacía caminar a 4 patas. Su mano más grande sostenía un gigantesco martillo de batalla, estaba completamente cubierta de abolladuras por todas partes, pero el arma aún estaba potenciada por múltiples encantamientos, lo que la convertía en un arma a tener en cuenta. La tercera y última criatura que atravesó el portal también pertenecía a la misma especie, pero esta era más grande que las 2 primeras. Como los 2 primeros, está armado con varias armas. De los 3, fue sin duda el más grande y poderoso de los 3. Estas criaturas eran conocidas como los Hecatoncheires, los de las 100 manos. Poderosos gigantes que nacieron de la unión entre Urano y Gaia. Carga las catapultas y dispara inmediatamente. Al ver a estos gigantescos gigantes apareciendo fuera del portal, los azraelianos alertaron tanto que uno de los generales, la versión azraeliana del zorro de 9 colas, Ari, ordenó que las catapultas dispararan contra estas criaturas. Las catapultas lanzaron los proyectiles en llamas que fueron disparados por la diosa griega de la caza una vez más. Los que no fueron destruidos, sin embargo, llovieron sobre los Hecatoncheires. Las rocas en llamas chocaron con los gigantescos cuerpos de estas criaturas, sin causar absolutamente ningún daño a sus robustas pieles. Lo único que lograron las rocas fue enfurecer a los monstruos. El Hecatoncheire, que fue el primero en cruzar el portal, dejó escapar una combinación ensordecedora de rugidos de sus 50 cabezas. Cargó hacia adelante, creando temblores en miniatura con cada paso de sus poderosos pies en el suelo.
A pesar de su enorme tamaño, el gigante mostraba ágiles movimientos que le permitían viajar a gran velocidad. No hay efecto, ya veo. Ari se rió cuando convocó un orbe de energía que se cernió sobre la palma de su mano. Al ver que la criatura avanza hacia ellos, Ari se lanza hacia adelante, con la plena intención de enfrentarse al gigante de frente. El Hecatoncheire rugió mientras blandía su espada más grande hacia el general entrante. En el momento adecuado, Ari esquivó con gracia la hoja titánica, lo que provocó que el gigante pulverizara el suelo, liberando una onda de choque atronadora tras el impacto. Se acabó el tiempo de juego. Ari dijo antes de convocar a docenas de llamas azules espectrales que orbitan alrededor de un área grande, rodeándose a sí misma y al Hecatoncheire. El Hecatoncheire retiró su espada y volvió a girar, pero con un simple movimiento de un dedo, el fuego del zorro en órbita se lanzó instantáneamente hacia el gigante, bombardeándolo con explosiones desde todas las direcciones y envolviéndolo con una espesa nube de humo. Pero antes de que el general pudiera reaccionar, sin embargo, el gigante se lanzó hacia adelante, golpeando al general azrayano con una de sus muchas espadas y enviándola volando de regreso a la base azrayana, atravesando los robustos muros altos antes de aterrizar con fuerza en el suelo. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para crear un gran cráter con el general azrayano en el centro. Pero incluso después de eso, Ari se recuperó rápidamente. Se puso de pie solo unos segundos después de su caída. Podía sentir un dolor punzante en la zona donde fue golpeada por la espada y otro dolor de espalda debido al impacto en el suelo con varios moretones y rasguños visibles alrededor de su cuerpo. A pesar de recibir solo un golpe directo, recibió mucho daño. Su mirada se movió hacia adelante cuando vio que el Hecatoncheire que la envió volando lentamente avanzó hacia ellos. Reunió una gran cantidad de su energía y la transformó en fuego de zorro, envolviendo al gigante con una columna de ardientes llamas azules. El fuego fue tan intenso que iluminó toda el área a su alrededor en un radio de unos pocos kilómetros como un sol brillante. Pero a pesar del calor abrasador que provenía de las llamas, el Hecatoncheire que estaba dentro salió lentamente de él con pequeñas y risibles marcas de quemaduras en la piel. No solo eso, sino que los otros dos Hecatoncheires caminaron casualmente a través de las llamas azules, ignorando su calor por completo. ¿Mis llamas tienen tan poco efecto sobre ellos? Ari exclamó al darse cuenta de lo duraderos que eran los cuerpos de sus oponentes. Con otro rugido fuerte, los Hecatoncheires cargaron todos al mismo tiempo, creando poderosos temblores en su camino. Si esas tres criaturas asaltaran la base azrayana, le daría al ejército griego una gran oportunidad para explotar. Si eso sucediera, la base caerá y su dominio sobre el reino se perderá. No puede permitir que suceda algo así. Legiones, defiendan este punto a toda costa. La voz de Ari resonó por toda la base. No debemos dejar que este reino caiga en manos del enemigo. Las legiones respondieron con gritos de batalla motivados mientras se preparaban para la batalla contra los tres gigantes que cargaban. Mientras la batalla continuaba, las diosas hermanas Atenea y Artemisa mantuvieron al ejército griego en reserva. Dejarían que los Hecatoncheires hicieran tanto daño como pudieran y cuando los azrayanos finalmente se debilitaran, desplegarían su ejército y acabarían con todos ellos. Tan ruidoso se escuchó una voz seductora y madura cuando las dos diosas se volvieron para ver a una mujer increíblemente hermosa. Nunca me gustó mucho la guerra, prefiero un ambiente pacífico. La mujer era alta con cabello largo y rubio que le llegaba hasta la cintura y estaba atado en trenzas. Su cuerpo era voluptuoso a lo que ningún hombre podía resistirse. Llevaba una toga de color blanco puro que le llegaba hasta el torso como un vestido largo. Dos ropas corrían alrededor de su cuello y por su frente, cubriendo sus grandes pechos que revelaban una generosa porción de su escote y dejaban al descubierto la piel clara de su espalda y costados. Dos fajas doradas sujetaban las telas firmemente sobre su cuerpo, una justo debajo de sus pechos y otra alrededor de su cintura. Versiones más pequeñas de estas fajas se envolvieron en ambos bíceps para accesorios adicionales. Su atuendo se completó con un par de sandalias de tacón alto, pendientes dorados que brillaban contra la luz y una pulsera dorada en su muñeca izquierda. Si el campo de batalla te molesta tanto, eres libre de irte, Afrodita, se burló Artemis. No necesitamos una pequeña zorra como tú en el frente, sabes que no podría hacer eso aunque quisiera. Artemis, la mujer, que resultó ser la diosa griega del amor, la belleza, el placer, la pasión y la procreación, Afrodita, respondió. Con una mueca de desprecio en su rostro pero con un ligero veneno en su voz. El mismo Zeus me ordenó que viniera aquí y ayudara en el esfuerzo de guerra después de todo. ¿Y cómo vas a hacer eso exactamente?, preguntó Artemis.
¿Estás planeando seducir a todos nuestros enemigos para que se sometan? Por favor, no necesito ninguna seducción para que se enamoren de mis encantos, dijo Afrodita con tono confiado. No importa si son atrayanos o no, ningún hombre puede resistir mi belleza. Todavía no veo cómo eres de utilidad aquí, dijo Artemis, encogiéndose de hombros. Todo lo que se te da bien es abrir las piernas a cualquier hombre que te apetezca. La sonrisa de Afrodita se desvaneció lentamente de su rostro mientras entrecerraba los ojos peligrosamente hacia Artemis. Solo estoy aquí porque, como siempre, nuestro padre fanático del control me exigió aquí, incluso después de que expresé mi desaprobación. Típico de él, si se me permite decirlo, respondió Afrodita. Si no fuera por él, nunca estaría aquí en este reino sucio y ruidoso. En primer lugar, a diferencia de cierta perra engreída, no me gusta revolcarme en el barro y apestar a tierra todo el camino. ¿Quieres repetir eso por mí, Skank? Artemis gruñó, cargando su arco con otra flecha. Suficiente ustedes dos. Su pequeña pelea no es necesaria aquí en este momento, dijo Atena con firmeza. Pueden arreglar su diferencia y su desaprobación después de que derrotemos a nuestros enemigos, ¿de acuerdo? Bien, dijo Artemis. Lo que digas, cariño. Afrodita se encogió de hombros. Luego, los tres volvieron sus atenciones hacia adelante cuando escucharon un fuerte estruendo en la distancia. El primer Hecatoncheire ya había atravesado la pared. Los legionarios athrayanos atacaron inmediatamente a la bestia, disparando proyectiles mágicos desde la punta de sus lanzas mientras los wyverns la atacaban, exhalando bolas de fuego por todo su cuerpo. En respuesta, el Hecatoncheire blandió sus espadas violentamente, atravesando a sus enemigos con facilidad y causando tanta destrucción como pudo. «Vete, criatura inmunda». Ar-y gritó mientras lanzaba su orbe de energía hacia adelante. Tanto el tamaño como la potencia aumentaron a medida que se acercaba al monstruo antes de la colisión. El orbe liberó una onda constante de energía que fue capaz de crear una tempestad de ondas de choque en todo el área circundante. Pero a pesar de eso, el Hecatoncheire era tan sólido como una roca, usando su tamaño masivo y su inmensa fuerza para mantenerse firme contra el orbe furioso del fuego del zorro. Los otros dos generales que estaban presentes usaron esa apertura para lanzar sus propios ataques para reforzar el orbe de Ari. Con la combinación de 3 ataques simultáneos, el Hecatoncheire finalmente fue derribado, cayendo de espaldas y destruyendo el suelo sobre el que cayó. Los generales se defendieron con éxito del primer Hecatoncheire, pero solo por un momento, ya que inmediatamente comenzó a levantarse del suelo nuevamente. Fue en ese momento que el mayor de los 3 Hecatoncheires atravesó otra parte del muro. Las legiones defendieron furiosamente el fuerte, pero este Hecatoncheire era más fuerte y masivo que los otros dos. Ar-y le lanzó su orbe, el mismo ataque que usó contra el otro Hecatoncheire. Sin embargo, una vez que el orbe se acercó, el más grande de los Hecatoncheires balanceó una de sus espadas y cortó sin esfuerzo el orbe por la mitad, creando una onda de choque masiva que voló todo lo que estaba dentro del alcance. De hecho, estaba en otro nivel en comparación con los otros dos. Ahora, ataca ahora. Atenea gritó, provocando que uno de sus subordinados tocara el cuerno de guerra, indicando al ejército griego que cargara hacia adelante. Isei, acompañado por los 3 guardias pretorianos, Verónica, Vladima y Kuesu, junto con Sagi y Kuroka, siguió el rastro ardiente de destrucción causado por la criatura a la que se dirigían. El suelo fue destruido, dejando un camino de cráteres y barrancos por todas partes. Los incendios forestales, que fueron causados por los océanos de lava que la bestia había dejado atrás, se extendieron hasta el horizonte, creando gigantescos mantos de humo negro que se elevan en el aire y cubren completamente los cielos. La tierra que alguna vez fue verde y que fue bendecida con la naturaleza fue completamente arrasada por una sola entidad. A medida que el grupo avanzaba, ocasionalmente pasaban a través de volcanes literalmente activos que Issei podría haber jurado que nunca antes había estado allí. Fue cuando recordó que el Acantor poseía la capacidad de crear volcanes enteros a partir de tierras planas. Habían estado volando solo 10 minutos y ya había contrarrestado al menos una docena de volcanes activos. Cada uno arrojando arroyos de lava y rocas volcánicas reventadas cayeron sobre el área que lo rodeaba. Issei no pudo evitar sentirse aliviado de haber tomado la decisión de priorizar a Acantor personalmente y dejar que la otra mitad de los guardias pretorianos refuerce las legiones bajo el mando del general Darius. Si permitió que el Acantor continuara con su alboroto, quién sabe cuánto daño podría causar al país. ¿Qué clase de criatura podría hacer algo como esto de todos modos? Preguntó Sagi después de presenciar la cantidad de destrucción a su alrededor. Aparentemente uno muy fuerte, respondió Issei. Entonces, ¿qué eres realmente?
Preguntó Sagi. Ustedes me dijeron que eran el señor de la sangre o algo así, pero nunca había oído hablar de eso antes. Es difícil de explicar ahora mismo. Además, también tienes sirvientes, como ese ejército tuyo que nos salvó contra Cocabiel. ¿Eres una especie de rey o algo así? Aguanta la lengua, diablo reencantado. Kuesu inesperadamente interrumpió su conversación con un tono brusco. No cuestionas al Supremo con tal. Está bien, Kuesu, le aseguró Issei. Sagi es mi amigo, por favor respétalo de ahora en adelante, ¿entendido? Mis disculpas, dijo obviamente Kuesu. Sagi estaba asombrado por la autoridad que acababa de mostrar Issei. Sabía que su amigo era algo, pero no sabía que era una especie de realeza. Estamos cerca ahora, nuestro amado, dijo Vladimir. Puedo sentir la energía de Akantor cerca. Cuando Verónica dijo eso, los cuatro pudieron ver una silueta tenue de una montaña en la distancia, detrás del mar embravecido de llamas y la cortina de humo negro. Pero cuanto más se acercaban, más se daba cuenta Issei de que de hecho no era una montaña, especialmente después de escuchar un rugido bestial que venía de la dirección donde vieron la silueta. ¿Ese es el Akantor?, preguntó Issei al ver que la gran masa se alejaba lentamente de ellos, continuando su avance sin rumbo hacia el norte. Lo es, nuestra amada Verónica asintió. Esa es tu mascota favorita de todas, tu creación más fuerte, una bestia tan majestuosa para la vista, ¿no estás de acuerdo, amado nuestro? Vladimir preguntó. El simple hecho de verlo trajo miedo a muchos de nuestros enemigos en el pasado. Su poder solo rivaliza con el tuyo, sí, murmuró Issei. Realmente no podía estar de acuerdo con Vladimir en llamar al Akantor majestuoso después de ver toda la destrucción que causó en el camino. La atención de Issei se apartó repentinamente del Akantor cuando vio unos restos en llamas que se acercaban hacia ellos. Issei estaba a punto de desviarlo, pero Kuesu reaccionó más rápido y se puso al frente, inmediatamente usando un hechizo para destruir los restos antes de que pudiera golpear a su creador. Me disculpo por las molestias, Supremo. Kuesu se volvió hacia él y dijo. Debería haberlo destruido mucho antes de que tuviera la oportunidad de entrar en tu vecindad. No, todo está bien, gracias, dijo Issei, haciendo que Kuesu se estremeciera visiblemente ante lo que dijo. Le agradeció por cumplir con su deber, por hacer algo tan trivial. No estaba acostumbrada a que su creador le agradeciera, especialmente porque se esperaba de ella protegerlo. De todos modos, ¿qué fue eso?, Issei preguntó mientras miraba lo que quedaba de los restos. No se parecía a ninguna roca volcánica. Creo que también vi algunas piezas de metal, dijo Verónica. Ciertamente no era una roca volcánica. Fue entonces cuando los cuatro escucharon un fuerte ruido cuando algunos objetos en movimiento muy rápido pasaron por encima de ellos. Al verlo, Issei pudo reconocer que eran aviones militares, aviones a reacción para ser exactos, y se dirigían directamente hacia el Akantor. Una vez que se acercaron lo suficiente, se pudieron ver explosiones visibles en el cuerpo de la bestia, probablemente causadas por las bombas que arrojó. Parece que el ejército humano está respondiendo al Akantor, señaló Vladimir. Considerando la cantidad de destrucción que causó, debería esperarse que los humanos lo noten tarde o temprano. A medida que el grupo se acercaba, estaba claro que los militares humanos estaban atacando a Akantor. Todos bombardearon a la bestia con innumerables cohetes y bombas. Explosiones espalda con espalda asaltaron todo su cuerpo, pero aún así, el Akantor no dio señales de debilitarse. Sus robustos caparazones resistieron el ataque al que estuvo expuesto y siguieron avanzando como una fuerza imparable. Aviones humanos volaron en el aire, bombardeando implacablemente a la bestia desde arriba, sin causar ningún daño visible. El Akantor arremetió también, ocasionalmente pisando el suelo con sus enormes garras y enviando poderosos temblores hacia las fuerzas terrestres humanas. Se lanzaron más bombas, explotando en un lado de su cara, a lo que respondió exhalando grandes olas de llamas abrasadoras. El fuego aniquiló todo lo que se encontraba dentro de su alcance, incluso el vehículo más blindado que desplegaron los humanos no tenía rival contra su calor abrasador. Sin embargo, un soldado solitario logró caer accidentalmente en una zanja, evitando por completo las llamas y salvando su vida. Gritó porque no estaba a salvo del calor mientras las marcas de quemaduras negras se extendían lentamente por todo su cuerpo. A medida que las llamas se dispersaron, rápidamente se quitó la parte superior que se prendió en llamas y la tiró a un lado. A pesar de sufrir graves quemaduras, finalmente estaba vivo, un destino mucho más preferido en comparación con sus compañeros, quienes fueron reducidos a cenizas. ¿Estoy vivo?, preguntó el soldado con voz temblorosa, traumatizado por la aterradora batalla a la que se vio obligado a participar. Sin embargo, antes de que pudiera recuperarse, de repente sintió otra ola de intenso calor.
Se dio la vuelta y palideció cuando el enorme monstruo que tenían la tarea de eliminar estaba sobre él. Cayó de rodillas con lágrimas en los ojos mientras miraba hacia la parte inferior de la garra de la criatura, listo para pisotearlo hasta matarlo. Prácticamente aceptó su destino y cerró los ojos hasta que... Te ordeno que pares. De repente escuchó una voz inusual. El sonido era débil a pesar de ser un grito, así que quienquiera que fuera su dueño, estaba lejos de su posición. El soldado abrió lentamente los ojos para saber si estaba vivo o no. Estaba tan aterrorizado que casi se olvidó de respirar al ver que la garra de la criatura permanecía inmóvil a unos metros del suelo. Si decidía pisotear el suelo, sin duda sería aplastado como una hormiga. Cualquiera que sea la razón por la que el monstruo dejó de moverse repentinamente, era la misma razón por la que todavía estaba vivo. Volando sobre el acantor, estaban Issei y los demás. Los 4 volaron hacia abajo y aterrizaron sobre su gigantesca cabeza. A pesar del calor abrasador que la bestia liberó de su cuerpo, Issei ni sus compañeros apenas podían sentir nada en absoluto. Sin embargo, Sagi y Kuroka sintieron el intenso calor, pero con solo un hechizo de protección lanzado sobre ellos por Kuesu, pudieron resistir la temperatura extrema y seguir a los azraelianos. Bueno, supongo que realmente escucha lo que digo, comentó Issei. Sí, Verónica asintió. El acantor solo te escucha a ti, nuestro amado, pero ¿por qué fue creado solo para escucharme a mí de todos modos? Preguntó Issei, volviéndose hacia Verónica. ¿No debería ser más conveniente si los guardias pretorianos también pueden comandarlo? Es para que tengas toda la autoridad sobre la gran arma del imperio azraeliano, respondió Verónica. No querías compartir su control con nadie, ni siquiera con los guardias pretorianos. Incluso cuando la lealtad de todos los azraelianos era incuestionable, Vladimir seguía sin querer permitir que el acantor fuera controlado por nadie más que él mismo. Incluso después de absorberlo, Issei todavía encontraba que su antiguo yo era bastante desagradable. Nuestro amado, varias plagas no deseadas están sobre nosotros, dijo Vladimir mientras miraba hacia el horizonte. Issei siguió su línea de visión y vio acercarse una pequeña flota de helicópteros de combate. Sin duda eran humanos. ¿Deberíamos deshacernos rápidamente de ellos, el Supremo?, preguntó Kuesu, dando un paso adelante y enardeciendo su energía. ¿Qué? No podemos simplemente matarlos, son humanos. Sagi se volvió hacia Issei. Oye Issei, ¿no podemos hacer algo para sacudirlos? Issei permaneció en silencio, no estaban en contra del sintoísmo, el yokai o los griegos. Eran humanos. Solo humanos normales que intentaban defender el país del monstruo arrasador que era el acantor. No quería matar a los que no eran sus enemigos, pero si los dejaba, no dejarían de bombardear el acantor. Antes de que Issei pudiera pensar en una solución, un repentino rayo de luz roja atravesó los aviones humanos, destruyendo todo lo que tuvo la mala suerte de ser atrapado. ¿Qué demonios? Sagi exclamó ante el ataque inesperado. En ese momento, una figura que se movía rápidamente apareció ante ellos. Era una persona, vestida con una armadura carmesí de cuerpo completo llena de gemas verdes por todas partes. La armadura tenía una apariencia de dragón, completa con un par de poderosas alas y garras. Este desconocido movió un brazo hacia un lado, lanzando un arco de energía roja que acabó con el resto de las aeronaves, haciendo volar cada una en pedazos ardientes. Dios mío, no esperaba encontrarme con él aquí en este momento, dijo Verónica con una sonrisa intrigada. La expresión de Issei permaneció estoica después de lo que vio. Se limitó a mirar mientras los helicópteros de combate eran derribados por este individuo desconocido. Entonces llamó su atención cuando apareció un círculo mágico cerca. Manifestando ese círculo mágico fue una mujer que apareció alrededor de los 20 y tantos a principios de los 30. Era alta, de cuerpo voluptuoso y llevaba gafas. Su piel era oscura y su cabello castaño, recogido en un moño en la parte de atrás de su cabeza con unos auriculares. Su atuendo consistía en un vestido morado de corte bajo con cuello alto y una abertura entre su pecho para revelar una gran parte de sus senos. Por fin nos conocemos, señor de la sangre, dijo la mujer. Mi nombre es Kateria Leviatán, una noble descendiente del verdadero Leviatán. ¿Leviatán?, preguntó Kuroka. ¿Un descendiente de un Mao original? Correcto. Kateria dijo con orgullo. ¿Un diablo, eh? Issei confirmó después de sentir su energía. ¿Estás aquí para matarme también? Te aseguro que no tengo malas intenciones contigo, señor de la sangre, dijo Kateria. Estoy aquí para ofrecerte una propuesta. ¿Una propuesta?
Preguntó Issei, ya estaba pensando en rechazarlo incluso antes de que pudiera escucharlo, luego de sus experiencias con cierto demonio que pretendía ser su amigo, ya estaba teniendo problemas de confianza con ellos, especialmente con la mujer dando un aire de desconfianza a su alrededor. Demuéstrame si me equivoco, pero ¿estás aquí para pedirle a nuestro amado que te ayude a retomar el inframundo? Preguntó Verónica, lo que hizo que Kateria cambiara sus ojos hacia ella después de haber predicho lo que estaba a punto de decir. Escuché sobre tu pequeño grupo, Kateria Leviathan, tú y los otros descendientes de los Maous originales se han unido para conspirar para derrocar a los actuales líderes de los demonios y tomar el control del inframundo, ¿correcto? Veo que no has perdido tu toque, Verónica Sapires, tan inteligente como siempre. Sí, tienes razón. Estoy aquí para pedirle ese favor al Señor de la Sangre. Kateria se volvió hacia Issei y continuó. Nuestra organización planea deshacerse y reemplazar a los Maous indignos que se robaron nuestros títulos irrespetuosamente. Después de la guerra que comenzó su imperio, el sistema del inframundo se había estado deteriorando y los Maous actuales no hacen más que arruinarlo aún más. Verdaderos herederos de los títulos, somos los únicos capaces de restaurar el inframundo a su antigua gloria. ¿Desechar los Maous actuales? Sagi exclamó. ¿Estás diciendo que vas a matar al actual Maous? Kateria se volvió hacia Sagi, sus ojos fulminantes como dagas al pobre chico. ¿Qué te hace pensar que puedes hablar descuidadamente entre tus superiores, segundo diablo? Kateria dijo con una voz penetrante. Acabas de decir que te vas a deshacer de los Maous. Sagi señaló. ¿Esperas que me quede quieto y callado? Sagi. La rubia se detuvo de repente cuando Issei gritó su nombre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había equivocado. Se enfureció después de escuchar a Kateria con la intención de matar al Maous, que resultó ser la hermana mayor de su maestra, Sona Sitri. Pero a pesar de escuchar sus viles intenciones, debería haberlos interrumpido así. ¿Entonces quieres que te dé el liderazgo sobre tu especie? Preguntó Issei, volviéndose hacia Kateria. ¿Qué hay para nosotros? Si nos ayudas en nuestro regreso al poder, te compensaremos ofreciendo a tu imperio el dominio sobre nuestros enemigos, Grigori y Aben, dijo Kateria. Con nuestros esfuerzos combinados, nuestros enemigos sin duda caerán de rodillas. Ayudar a la gente a llegar al poder en sus facciones a cambio de la destrucción de un enemigo común y conquistar sus tierras. La oferta de Kateria fue muy similar a la de Tsukuyomi. En lo que a él respecta, solo quieren usar el poderío militar del imperio azraliano para alcanzar aún más sus ambiciones. Ser usado por otra persona era algo que a Issei realmente no le gustaba, considerando que lo habían usado durante la primera mitad de toda su vida. Es una oferta tentadora, pero no quiero una guerra con los demonios, dijo Issei. Todo lo que quiero destruir es la facción Shinto, la facción Youkai y los malditos griegos por todo lo que hicieron. ¿Y qué harás después de destruirlos? Preguntó Kateria. Las otras mitologías no simplemente ignorarán después de destruir 3 facciones enteras como esa, seguramente reaccionarán de manera negativa, incluidos Grigori y Aben. Es mejor destruirlos antes de que tengan la oportunidad de atacar primero. Si nos atacan, entonces tomaremos represalias, dijo Issei con firmeza. Pero si no lo hacen, no veo ninguna razón para que los ataquemos. Kateria no lo mostró en el exterior, pero estaba disgustada por las palabras obstinadas del Señor de la Sangre. Si atacan a los Maous actuales con el apoyo del Imperio Azraliano, la victoria está garantizada. Por esa razón, necesitaba convencerlo. He oído que un asesino fue enviado para deshacerse de ti no hace mucho, dijo Kateria. Creo que el perpetrador que envió al asesino fue el Mao Ajuka Belzebub. Como los otros Maous, Ajuka desea borrarte de este mundo una vez más. ¿No sería apropiado pagarles por este acto atroz? No tienes que preocuparte por eso, Leviatán, le aseguró Verónica. El asesino del que hablas ya ha sido tratado en consecuencia por sus tontas acciones. Issei miró a Verónica desde un lado. Realmente no sabía lo que Verónica le hizo a Silvers, pero a juzgar por la peligrosa sonrisa que tenía, probablemente podría adivinar que lo que sea que le sucediera definitivamente no era bueno. Pero incluso pensando en lo que podría haberle sucedido a Silvers, Issei realmente no sintió ni una pizca de simpatía por su antiguo amigo, especialmente después de que mintió y trató de matarlo. Antes de que Kateria pudiera preguntarle a Verónica qué quería decir con sus palabras, el individuo con armadura roja voló repentinamente hacia ellos, deteniéndose para flotar justo encima de sus posiciones. ¿Es esta la que has estado parloteando sobre, Kateria? Preguntó mientras miraba a Issei. Sin tener en cuenta esa armadura suya, se parece a un chico de escuela normal. ¿Estás seguro de que es él?
Este es él, por favor, pórtate bien, Jeremías. Kateria se volvió hacia Issei. Bloodlord, me gustaría que conocieras a Jeremías Osterianus, el emperador dragón rojo de esta era. El emperador dragón rojo. Verónica le había contado una vez la existencia de los dragones celestiales, el dragón Galesdrai y el dragón desaparecido Albion. Ella le dijo que eran creaciones suyas, pero que se mantenían en secreto para el resto del mundo. En realidad, no preguntó por qué, así que tampoco lo hizo. Nadie más que los azrayanos y algunos otros conocen el verdadero origen de los dragones celestiales. Encantado de conocerte, dijo Issei cortésmente. Del mismo modo, dijo Jeremías, pero luego sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la mujer increíblemente hermosa que estaba parada cerca de Issei. Oh, ¿cómo te llamas, milady? Issei volvió un poco la cabeza y se dio cuenta de que se refería nada menos que a Verónica, quien mantuvo su habitual sonrisa seductora en su rostro. Disculpe, pero quizás se está refiriendo a mí. Preguntó Verónica. ¿Qué te puede interesar tanto con mi nombre? Bueno, ¿por qué no lo estaría? Jeremías preguntó casualmente. No pude evitarlo con una joven tan hermosa como tú antes que yo. Issei levantó una ceja por cómo acababa de llamar a Verónica, de todas las personas, jovencita. ¿No sabe quién era ella o algo así? Oh, Dios mío, que me llamen joven otra vez, dijo Verónica con un tono de alegría. Qué halagador de tu parte, Jeremías Osterianus. Mientras Verónica le sonreía a Jeremías por su cumplido, Issei notó que no dio su nombre después de que él le preguntó. Conociéndola, probablemente también lo hizo a propósito. Esa es Verónica Sapires, Jeremías, dijo Kateria con un ligero tono de molestia en su voz. Harías bien en respetarla. Verónica Sapires, un nombre encantador para una mujer encantadora, dijo Jeremías con una sonrisa. No estaría de acuerdo, señora. Sapires. Por supuesto que es un nombre encantador, me lo puso mi persona más querida en este mundo, después de todo, respondió Verónica. Alguien a quien coloco en un calibre más alto entre el resto. Jeremías, basta de tonterías. Kateria gritó. Estamos aquí para negociar y definitivamente no se requiere su comportamiento. Pero a pesar de sus palabras, Jeremías simplemente la ignoró y desvió la mirada hacia las otras dos mujeres presentes cerca y vio sus bellezas también. Si bien no rivalizaron con la apariencia deslumbrante de Verónica Sapires, aún poseen encantos notables, especialmente la mujer rubia que se parecía tanto a Verónica. Veo que no estás solo, también señaló Jeremías con una sonrisa en su rostro, mirando lentamente a las dos mujeres de arriba a abajo, como si las estuviera inspeccionando. ¿Cuál es su nombre, señoras? Nuestros nombres no son importantes, anfitrión del emperador dragón rojo, dijo Vladimir. Todo lo que necesitas es preocuparte por el hombre que tienes delante. Jeremías se volvió para mirar a quién se refería la mujer y vio a Issei, quien lo miró en silencio. Oh, sí, tienes toda la razón, dijo Jeremías, asintiendo antes de aterrizar sobre la cabeza de la cantor cerca de donde estaban. Me salí del tema de ti y espero que aceptes mis disculpas. Issei levantó una ceja al notar que el tono de la voz de Jeremías cambió repentinamente cuando le habló. Cuando preguntaba los nombres de las mujeres, su voz estaba llena de entusiasmo y adoración. Pero en el segundo en que se volvió hacia Issei, su voz de repente dejó de estar interesada. Así que decidió no molestarse con él en absoluto, mirándolo en silencio desde un lado. Si Jeremías estaba más interesado en hablar con las mujeres, entonces no había ninguna razón para que Issei hablara con él. Entonces, Bloodlord, ¿qué dices? Preguntó Kateria. ¿Tenemos un acuerdo? No te ayudaré de ninguna manera, respondió Issei, haciendo que el descendiente del Leviatán parpadeara sorprendido. ¿Incluso después de lo que Ajuka intentó hacerte? Preguntó Kateria. ¿Vas a dejar que se escape después de que su asesino intentó matarte? Como dijo Verónica, el asesino ya había sido tratado, respondió Issei. Me enfrentaré a Mao Ajuka sobre lo que hizo en un futuro cercano y decidiré el mejor curso de acciones inmediatamente después. Pero dejaré todo eso a un lado por ahora, tengo mejores cosas que hacer. Kateria estaba visiblemente disgustada por la negativa de Issei. Bien, si esa es tu decisión, entonces que así sea, dijo Kateria antes de crear un círculo mágico bajo sus pies y teletransportarse, sin siquiera molestarse en despedirse. Esperaré con ansias la próxima vez que nos volvamos a ver, Verónica Sapires, dijo Jeremías mientras se acercaba a la dama morena y tomaba su mano. Hasta entonces, estaba a punto de bajar la cabeza para plantarle un beso cuando de repente, una mano fuerte se sintió en su hombro, deteniendo su avance. Kateria Leviatán ya se ha ido, dijo Issei en voz baja. ¿No deberías seguir tu camino también? Jeremías se quedó callado por el momento. Vio la mano de Issei en su hombro y estaba visiblemente disgustado.
Te aconsejo que me quites la mano de encima, dijo Jeremías con tono amenazador. ¿Olvidaste quién soy? Pero antes de que Issei pudiera responder, se escuchó una voz repentina de Jeremías. Jeremías, vámonos ahora. Es mejor no hacer una escena aquí. La voz era profunda y era obvio que no le pertenecía, a pesar de que se escuchó desde su dirección. Eres demasiado cauteloso como siempre, Drake, dijo Jeremías antes de ponerse de pie. Al verlo soltar la mano de Verónica, Issei apartó la suya. Pido disculpas por el comportamiento inapropiado de mi anfitrión, dijo el dragón galés, Drake, desde la mano izquierda de Jeremías. Tiende a ponerse un poco ruidoso cuando se trata de mujeres, especialmente las hermosas. No hay necesidad de disculparse, Drake, argumentó Jeremías, desempolvando su hombro que fue agarrado antes. Solo estoy mostrando cortesía, nada más. Eso fue hasta que me interrumpieron groseramente, y Seiya entrecerró los ojos, plenamente consciente de que estaba siendo referido. Jeremías, vámonos, ahora insistió Drake. HMPH. Muy bien, no entiendo por qué estás tan agitado hoy, dijo Jeremías antes de mover los dedos para crear un círculo mágico debajo de su rostro. Pero antes de que pudiera irse, vio a Verónica con una sonrisa en su rostro por última vez. Espero que nos veamos en un futuro cercano, Verónica Sapires, dijo antes de irse finalmente. El nuevo anfitrión de Drake parece enfocarse en nosotros más que en nuestro amado, ¿no es así? Vladimir señaló. Casi le sacó la cabeza cuando te ignoró el propio Issei. No sabía exactamente por qué detuvo a Jeremías cuando tomó la mano de Verónica y estaba a punto de darle un beso como un caballero. Pero por alguna razón, se sintió incómodo con eso. Pero tuvo que admitir que su personalidad era desagradable. En realidad, es perfecto para el anfitrión actual de Drake tener poco o ningún conocimiento sobre el imperio azraliano, dijo Kuesu. Se convertirá en un miembro valioso de esta facción del viejo Mao. Estoy de acuerdo, Verónica asintió. Me comuniqué con él a través de la telepatía y ya le di esas órdenes. Mientras ese chucho sin pelo permanezca con la facción, Drake podrá informarnos sobre sus acciones. No es de extrañar que dejaste que ese tipo te arrastrara así, dijo Issei. Esperaba que lo empalaras con tus lanzas en cualquier momento allí. Verónica se rió y dijo. No hay necesidad de mis lanzas, todavía lo necesitamos vivo. Issei ya sabía cuánto amaba a Verónica sus juegos. Normalmente, no le gustaría que la gente manipulara a los demás para su propio beneficio, pero mientras Verónica jugara con personas que realmente lo merecían, estaba más que dispuesto a permitirle continuar. ¿Y ahora qué, Issei? Preguntó Sagi. Vamos a continuar con lo que vamos a hacer, dijo Issei. Verónica, ¿cuál es el mejor movimiento que se puede hacer contra el sintoísmo y el yokai? Creo que primero debemos establecer una base de operaciones, respondió Verónica. Necesitamos un lugar para desplegar nuestras legiones sin la amenaza de un ataque nuclear del arsenal humano del Shinto. Para eso, necesitamos ocupar una ciudad. Los edificios nos proporcionarán un terreno defensivo más adecuado que una simple llanura abierta. Si tomamos el control de una ciudad, los humanos seguramente se interpondrán en el camino, dijo Issei. No podemos permitir que los humanos se involucren en este asunto. ¿Qué tal evacuarlos como lo hicieron ustedes en Kuo? Preguntó Sagi. Evacuarlos no será una opción esta vez, solo logramos llevarlos allí ya que estaban huyendo del caos de la batalla en Kuo, dijo Vladimir. A menos que usemos la fuerza, no cooperarán con nosotros. ¿Hay otra forma de establecer una base sin ocupar una ciudad? Preguntó Issei. Podríamos construir una fortaleza propia, pero eso seguramente llevará mucho tiempo valioso, respondió Verónica. El sintoísmo y el yokai inevitablemente también acosarán a nuestras fuerzas en medio de la construcción. Es probable que perdamos muchos soldados antes de que comience la pelea. Verónica tenía razón, construir una base desde cero no era una buena idea. Si te preocupas por las vidas inocentes que podrían perderse por el daño colateral de nuestro conflicto entre las facciones Shinto y yokai, entonces no temas, le aseguró Vladimir. Estoy seguro de que los humanos ya están haciendo todo lo posible para evacuar a la mayor cantidad de civiles posible, especialmente después de descubrir la existencia de Akantor. Ella también tenía razón. Si se corriera la voz de que una criatura enorme como el Akantor apareció en un país, sin duda se producirían disturbios y pánico masivo. El gobierno no tendrá más remedio que actuar y controlar el torbellino antes de finalmente enfrentarse a la bestia. Y con los humanos fuera del camino, no había nada que se interpusiera entre él y sus enemigos. Está bien, entonces ocupemos una ciudad, decidió Issei. No había otra opción. Enviaré un mensaje a las legiones de inmediato, nuestro amado, dijo Verónica. Captarán al más cercano a nosotros. El pánico estalló en todas las calles.
Como hormigas que fueron expuestas inesperadamente desde su nido, las personas se dispersaron por todo el lugar, ya sea buscando refugio en los edificios o huyendo del lugar lo más rápido que pudieron. La razón de esta interrupción fue la aparición de grandes acorazados flotantes en el cielo. Como grandes planeadores, los acorazados Avalon del Imperio Azraeliano volaron sobre los altos edificios de la ciudad, esparciendo miedo y terror a todos los humanos desde abajo. Añadiendo al caos estaban las cortes de soldados, que marcharon al unísono por las calles. Con una línea de bestias salvajes al frente, que dejaban a un lado cualquier vehículo y obstrucción en el camino, las legiones rojas avanzaron por las calles como si fueran las suyas. Interceptando su camino más adelante, fue un bloqueo establecido por los humanos, quienes apuntaron sus armas a los legionarios que avanzaban. La mayoría quedaron visiblemente conmovidos al ver a la feroz criatura que nunca antes habían visto en sus vidas. Sus gruñidos y rugidos bestiales, combinados con la demostración de fuerza sobre cómo podrían fácilmente empujar un camión completo fuera de su camino con un movimiento de sus musculosas extremidades, fue suficiente para tentar a estos humanos a huir. «Mantengan firmes, hombres», gritó el comandante del bloqueo, tratando desesperadamente de mantener la ya baja moral de sus tropas. «No desperdicien balas, apunte directamente a sus ojos y boca». Las bestias salvajes vieron el bloqueo más adelante e instintivamente cargaron hacia él. El humano palideció al presenciar el repentino estallido de velocidad de estos monstruos. «¡Fuego! ¡Abran fuego!». El comandante gritó, provocando que todos los soldados dispararan sus armas a las criaturas en estampida. A pesar de las balas que caían sobre ellos, las pieles elásticas de las bestias salvajes fueron suficientes para desviar por completo todos los proyectiles que los humanos les arrojaron. Hizo poco o nada para detenerlos y apenas pudieron frenarlos. No pasó mucho tiempo hasta que la primera bestia salvaje se lanzó hacia estos humanos. Usó su estructura grande y voluminosa para atravesar las barricadas como si estuvieran hechas de papel. Inmediatamente después de eso, otra bestia salvaje irrumpió a través de otra sección del bloqueo antes de que otra embistiera a través de otra sección, enviando incluso los bloqueos de concreto volando a unos pocos metros de donde se colocó originalmente. Todos los humanos estallaron aterrorizados, disparando desesperadamente sus armas a las bestias salvajes que solo enfurecieron a las criaturas. Con sus afilados colmillos y poderosas garras, las bestias salvajes asaltaron y se deleitaron con los humanos como si fueran presas indefensas. Los sobrevivientes restantes huyeron rápidamente de la horrible escena, incapaces de rescatar a ninguno de sus desafortunados colegas de las bestias voraces. Sin embargo, cuando los soldados huyeron desesperadamente para salvar sus vidas, de repente vieron algo que era un espectáculo extraño que igualaba al ejército medieval en marcha con criaturas monstruosas. «¿Ese samurái?», murmuró un soldado desconcertado. Una caballería entrante de guerreros samuráis, cada uno con el mismo equipo que usaron sus antepasados durante la antigüedad, cargó hacia ellos. Los humanos no podían imaginar quiénes eran estos hombres extraños y por qué iban vestidos como guerreros samuráis. Los soldados rápidamente salieron de su confusión y se hicieron a un lado para evitar ser pisoteados por la caballería. Los cascos de los sementales sacudieron el suelo a su alrededor como un terremoto mientras los jinetes continuaban avanzando y atacaban a las bestias criaturas que aplastaban fácilmente su bloqueo. Al principio, los humanos pensaron que estos hombres estaban locos, no solo para disfrazarse de guerreros samuráis sino para enfrentarse a las criaturas de frente. Sin embargo, se sorprendieron de repente cuando estos samuráis usaron su velocidad superior para rodear rápidamente a las bestias salvajes. Coordinaron sus ataques a la perfección y asaltaron a cada criatura con golpes precisos de su espada katana, que fue capaz de perforar la carne de estos monstruos, algo que sus balas no pudieron hacer. ¿Qué diablos está pasando? ¿Quiénes son esas personas? Los humanos se quedaron atónitos por la incredulidad de la batalla que estaban presenciando antes. Era como algo que se podía ver en películas y otros entretenimientos de fantasía. La única diferencia era el hecho de que estaban mirando el trato real. De repente, se escuchó el grito de un caballo cuando los soldados humanos restantes se dieron la vuelta para ver a un samurái genuino, montado a caballo, mirándolos. Su expresión era tan feroz como su espíritu, su armadura aún no se había derramado con sangre y su katana estaba más que lista para acabar con todos los enemigos. Si son verdaderos guerreros de Japón, despierten su busido interior y protejan nuestras gloriosas tierras contra estos horribles invasores. Declaró la fuerte voz del samurái mientras sacaba rápidamente su espada brillante. Por honor y gloria, por la diosa Amaterasu, adelante a la batalla.
El samurái rugió cuando su montura cargó hacia adelante, dejando a los humanos mirando con incredulidad. Por desconcertados que estuvieran, se mantuvieron unidos y siguieron al jinete, entrando en la batalla contra sus supuestos enemigos y luchando junto a los samuráis. Sin embargo, en las afueras de la ciudad, una enorme criatura avanzaba pesadamente por el bosque, pisoteando secciones enteras de árboles y aplastando las colinas insignificantes que encontraba en su camino. El dios negro infernal del imperio azraliano, el Acantor, se detuvo con una sola palabra de su creador alto. Issei, junto a los 3 guardias pretorianos, su buen amigo Sagi Genshiro y uno de sus súbditos cercanos, el Nekosou Kuroka, miró a lo lejos y vio la ciudad en el horizonte. Múltiples columnas de humo negro se elevaron hacia el cielo mientras los fuegos que lo crearon continuaban ardiendo. Incluso desde la distancia, podían escuchar débilmente los sonidos de los explosivos de los disparos, junto con los atronadores rugidos producidos por los cañones de los acorazados a balón. No es Gifu. Sagi señaló, reconociendo el lugar incluso desde una gran distancia. Lo es, joven, respondió Vladimir. Aparentemente este es el más cercano a nuestra ubicación. En ese momento, una neblina de niebla negra comenzó a acumularse cerca que llamó su atención. Una vez que la niebla se desvaneció, reveló a una hermosa mujer joven con cabello largo y blanco con puntas onduladas. Llevaba un vestido negro de corte en V que mostraba su delgada figura y una generosa porción de sus senos. Salve al Supremo, dijo la mujer de inmediato mientras se arrodillaba ante Issei. Eres Mirahane Strauss de las Hijas de la Oscuridad, ¿verdad? Dijo Issei, ganando un asentimiento del jefe de la 4ª división de élite. De hecho lo soy, respondió Mirahane. Me siento honrado de que me reconozcas, Supremo. Esperamos un informe de la situación, Mirahane, dijo Verónica. Por supuesto. Mirahane se puso de pie. Nuestras fuerzas, que son 6 legiones en total, están actualmente en proceso de capturar esta ciudad. Sin embargo, está bajo el control de una guarnición de samuráis. ¿Hemos encontrado un poco de resistencia en el camino? ¿Qué pasa con los humanos?, preguntó Sagi. ¿Fueron evacuados? Aparentemente no, respondió Mirahane, causando que tanto Sagi como Issei abrieran los ojos como platos. El sintoísmo y los soldados humanos están luchando uno al lado del otro contra nuestras fuerzas, incluso mientras hablamos, y las fuerzas de autodefensa están luchando. ¿Quiénes están evacuando a los civiles?, Sagi demandó. No deberían ser ellos los que lo hagan. Nadie, dijo simplemente Mirahane. Parece que a los humanos se les ordenó atacar en lugar de evacuar a sus parientes. Así que estás diciendo, la gente de Gifu todavía está en la ciudad. Sagi exclamó. Escuchar esta información alarmó a Issei. Si los ciudadanos de la ciudad todavía estaban allí, entonces no había forma de que pudiera dejar que las legiones hicieran todo lo posible. Lo que significaba que no podía permitir que ocurrieran cosas como ataques de área de amplio alcance. Amaterasu debe haber pensado en esto, dijo Issei. Ella sabía que yo no iría tan lejos como para masacrar vidas inocentes. Yo también estoy de acuerdo, nuestra amada Verónica asintió. Parece que después de ver cómo trataste de proteger a la gente de Kuo, se dio cuenta de que tienes una debilidad por la inocencia, lo que la llevó a aprovecharse. Issei apretó los puños con ira. Pensar que usaría a los humanos como escudos de carne como ese, gruñó Issei. Nunca permitiré que se salga con la suya. Fue entonces que lo golpeó un repentino dolor dentro de su cabeza, uno que lo hizo llorar de dolor. Nuestro amado Issei. Esto alertó a los demás que presenciaron, especialmente a los guardias pretorianos. Son sus ataques mentales de nuevo, señaló Kuesu. ¿Ataques mentales?, preguntó Sagi. Tenemos que curarlo de inmediato, dijo Verónica. Kuesu, Kuroka, ustedes dos lleven a nuestro amado de regreso a Azrali. No me importa. La repentina voz de Issei interrumpió las palabras de Verónica. Estaré bien, dijo mientras se ponía derecho de nuevo, tratando de quitarse de encima el punzante dolor. No hay necesidad de llevarme de regreso, Kuesu y Kuroka pueden curarme más tarde. ¿Estás seguro de nuestro amado?, Vladimir preguntó con preocupación en su voz. La guardia pretoriana se encargará de los asuntos aquí por ti, incluso si regresas a la capital. Dije que estoy bien, no te preocupes por eso, solo concéntrate en los asuntos en cuestión, insistió Issei. Los azralianos querían que su creador volviera a la capital para recuperarse, pero sus palabras fueron precisas y su decisión final, lo único que debían hacer era obedecer. Te estoy dando una orden, dijo Issei. Mata a todas las fuerzas sintoístas que veas en esta ciudad, no dejes que una sola rata se escape de nuestras garras, pero haz todo lo posible para minimizar las bajas civiles. Sí, Supremo nuestro amado. No pasó mucho tiempo para que el imperio azraliano ocupara por completo toda la ciudad de Gifu.
La guarnición sintoísta solo contaba con alrededor de 10.000, que en su mayoría estaban montados a caballo, sin embargo, no resistieron un cambio contra 6 legiones completas a la vez. La batalla duró poco pero fue feroz, lo que provocó daños masivos en toda la ciudad, pero en general, fue una victoria azraeliana decisiva. En la plaza de la ciudad era donde los legionarios reunían a los prisioneros capturados. Estos prisioneros eran en su mayoría civiles, pero muchos seguían siendo guerreros samuráis. Cada uno estaba sujeto por restricciones mágicas y para evitar aún más su escape, todo el perímetro estaba completamente protegido por las legiones. Los legionarios inmediatamente se pusieron firmes cuando su creador llegó a través del portal mágico. «Salve, Señor de la Sangre». Las voces sincronizadas de miles de soldados resonaron en toda la plaza para que todos, incluidos los prisioneros, las escucharan. Issei se quedó allí en silencio, mirando a la multitud de civiles y samuráis por igual. Después de un saludo tan grandioso como ese, no había posibilidad de que Issei no fuera el centro de atención. «Issei, la mayoría de estas personas ni siquiera son parte del Shinto», dijo Sagi. «No hay razón para que los esposas así lo sé», respondió Issei a su amigo antes de que comenzara a caminar hacia adelante. Todos los ojos estaban puestos en él mientras se acercaba a estos prisioneros de guerra mientras lo seguían los 3 guardias pretorianos, junto a Sagi y Kuroka. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, uno de los generales al mando de las legiones, bajó la cabeza. «Salve el supremo general Esdeath». Issei le devolvió el saludo con un movimiento de cabeza. «¿Son estos todos los civiles humanos?» «Temo que solo un pequeño número de ellos, la mayoría han huido de la ciudad», respondió Esdeath. «¿Enviamos a la caballería para perseguir a los Berim?» «No, no mataremos a ningún humano inocente en esta guerra», dijo Issei. «Los humanos no son nuestros enemigos, solo los sintoístas y los yokai lo son». Issei volvió su atención a los prisioneros reunidos. Incluso si Esdeath afirmó que había solo un pequeño número de civiles capturados, todavía había varios miles de ellos presentes en la plaza. Pero pensando en toda la población de la ciudad de Gifu, tuvo que admitir que eran solo un pequeño número. «Libera a los humanos», ordenó Issei al general. «Pero que los samuráis se queden, son nuestros verdaderos enemigos de inmediato», Suprema dijo Esdeath antes de volverse hacia los legionarios cercanos para difundir el comando de su creador. Todos corrieron rápidamente, cumpliendo las órdenes del Señor de la Sangre lo antes posible. Pronto comenzaron a liberar a los prisioneros uno por uno, asegurándose cuidadosamente de no liberar a ningún samurái. A medida que este proceso continuaba, Issei se acercó a un samurái cercano que notó que lo había estado mirando con dagas desde que llegó, deteniéndose a unos pocos metros de él. A juzgar por la armadura que se puso, que a diferencia de las demás en términos de diseño, Issei probablemente podría adivinar que era el comandante de la guarnición. «Pagarás por poner tu comida sucia en nuestras tierras sagradas», arremetió el samurái. «Lady Amaterasu quemará a todos tus ejércitos a cenizas por todas las vidas que has tomado». «¿Por todas las vidas que he tomado?», preguntó Issei. «¿Qué hay de las vidas que tú y tu supuesta diosa han sido arrebatadas? ¿Qué hay de la gente del pueblo de Kuo que pisoteaste sin piedad bajo tus pies mientras estabas demasiado ocupado tratando de matarme? Si no has llegado a ese pueblo, esa gente no habría sufrido su desaparición», dijo el samurái. «Las vidas que se perdieron durante esa batalla fueron todas salvadas de un destino peor que la muerte por Lady Amaterasu, sus muertes no deben ser lamentadas». Sin previo aviso, Issei lanzó su mano hacia adelante, agarrando al samurái por el cuello, sacándole la vida, todo para que todos lo vieran. Su capa roja se ensanchó detrás de él cuando una fina capa de energía carmesí irradió de su cuerpo. Sus ojos brillaron de un rojo brillante mientras su expresión estaba llena de rabia y desprecio hacia el hombre que tenía delante. «No importa lo que digas, no importa lo que creas, lo que tú y tu diosa hicieron fue nada menos que una matanza». Issei gruñó. «Los mataste a todos como insectos. Si no fuera por lo que hice, tus manos perderían muchas más vidas. No tienes derecho a dictar el destino de los demás». A pesar de la garra del vicio que se aferraba a su garganta, a pesar de que su propia saliva se desbordaba de su boca, el samurái se mantuvo firme y no rompió el contacto visual. «Lady Amaterasu, es la diosa de esta nación. O nuestro destino, es de ella para decidir», dijo el samurái, atragantándose con las palabras que dijo. «Si nuestras muertes son necesarias para el bien mayor, entonces que así sea». De repente, algunos samuráis del centro de la multitud lograron romper las restricciones mágicas de ellos. «Detengan a los fugitivos inmediatamente».
Uno de los legionarios gritó mientras otros corrían entre la multitud para someter a los enemigos liberados, provocando pánico y disturbios masivos. Sin embargo, este pequeño grupo de samuráis no desenvainó sus espadas katana para luchar, sino que se reunieron en un solo lugar. Golpeando sus palmas en el suelo simultáneamente, crearon un círculo mágico que convocó un gran objeto determinado. Issei vio desaparecer la luz que envolvía el objeto, sus ojos se abrieron de miedo cuando finalmente vio lo que era. Un dispositivo nuclear. Por la diosa Amaterasu Banzai. El samurái que estaba en manos de Issei gritó: ¡Banzai! El otro samurái también gritó con orgullo antes de que una gran explosión envolviera toda la plaza. Continuara.